El día de hoy, pues vamos a dar inicio a la cuarta y última tutoría de la rama de la tabla periódica, ¿sí? Como ya se imaginarán, pues esta semana son las últimas asesorías antes de la fase 2 del examen, si no estoy equivocado. Y pues hoy vamos a trabajar un poquito acerca de teoría básica de enlace iónico, enlace covalente y redes cristalinas, ¿sí? Bueno, permítanme aquí. Enciendo el puntero láser. Listo. Pues todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, la periodicidad, la estructura atómica y la configuración electrónica, todo esto son detalles súper importantes para las cosas en las que se tiene que enfocar un químico. Y estas cosas en las que se tiene que enfocar un químico son el enlace químico. Cómo funcionan estos enlaces, esta formación de enlaces, ruptura de enlaces, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pues la razón por la que se forman los enlaces va por lo que hemos discutido ya varias veces durante estas tutorías y corresponde al principio de mínima energía, ¿sí? Cuando dos átomos, si cualquiera sean los átomos que sean, se acercan, hay una posibilidad de que se disminuya la energía del sistema en general. Es decir, la energía de los dos átomos separados va a ser mayor que la energía cuando acercamos los átomos a cierta distancia específica. Y cuando se alcanza esta distancia específica donde tenemos la menor energía posible, esa distancia es la distancia del enlace, ¿sí? Pues aquí podemos ver un diagrama que nos compara la energía del sistema respecto a la distancia entre los dos núcleos. Como podemos ver aquí, pues aquí es como si estuvieran completamente separados y a medida que se acerca podemos ver como poco a poco se disminuye la energía. Si ya pasamos un poco más hacia esta región donde están aún más cerca los átomos, vemos que se da una interacción no favorable y poco a poco aumentamos exponencialmente la energía del sistema, ¿sí? Esto lo podemos ver, como ya hemos discutido anteriormente, por interacciones electromagnéticas. Si acercamos dos átomos más de lo necesario, digámoslo así, vamos a empezar a tener interacciones de repulsión entre los electrones y los núcleos. Y esto nos va a resultar en un aumento en la energía, ¿sí? Pues detalles importantes que hay que tener en cuenta es que la razón por la que estos enlaces se empiezan a formar y se empiezan a reducir la energía es porque tenemos interacciones favorables entre los orbitales atómicos de los que ya hablamos en la clase anterior. Además de eso, pues también porque estamos incorporando más núcleos en el sistema y esto nos permite estabilizar los electrones de una mejor forma. Y por último, algo importante es el hecho de que formar enlaces libera energía. ¿Por qué se libera energía? Bueno, como estamos limitando la región en la que los electrones pueden estar, estos tienen que perder cierta energía con la que se estaban desplazando anteriormente. Y esta pérdida de energía para los átomos se representa como una liberación de energía hacia el sistema, ¿sí? Pero, pues no siempre hay interacciones que sean enlaces, pues, positivos, ¿sí? Como ya habíamos hablado anteriormente, los electrones se comportan de una forma curiosa, como si fueran ondas y partículas al mismo tiempo, y pues estos fenómenos de comportarse como ondas hacen que tengan fases, es decir, que puedan estar en fase o fuera de fase según la frecuencia a la que están vibrando, ¿sí? Cuando dos electrones, entonces, cuando dos orbitales atómicos se acercan y no están en fase, puede ocurrir un fenómeno que conocemos como los orbitales de antienlace. Es decir, aquí no estamos formando un orbital de enlace, como es el caso de esta primera figura, sino que estamos formando un orbital de antienlace y estos son los responsables de que algunos elementos no formen enlaces, como es el caso del helio, como es el caso del neón, etcétera. ¿Sí? Principalmente los gases nobles. Pero también son los responsables de que ciertos átomos, como el oxígeno o el azufre, formen únicamente enlaces dobles. ¿Sí? Esto pues se ve por teoría de enlace molecular, que a pesar de que no es la teoría más reciente, sí es una teoría que nos sirve mucho para entender cómo funcionan los enlaces en una molécula. Hay que tener en cuenta que pues, la configuración electrónica, es decir, la cantidad de electrones que tenga un átomo en su nivel de valencia, va a determinar cómo se van a formar los orbitales moleculares a la hora de mezclar estos elementos, ¿sí?
bien sea que queden con todos los orbitales en fase o fuera de fase, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de enlaces generales, tenemos los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes, pues como ya hemos hablado un poco en las clases anteriores, se dan con una distribución homogénea o más o menos homogénea de los electrones a través de los átomos involucrados, ¿sí? Y pues aquí da la aparición de orbitales moleculares bien distinguidos, que son las combinaciones de estos. Mientras que para los enlaces iónicos tenemos una polarización de los electrones hacia un átomo. ¿Qué queremos decir entonces con esta polarización? Bueno, que los electrones tienen una favorabilidad de irse hacia un átomo más electronegativo que en vez de estar en un átomo más electropositivo, como es el caso aquí del fluoruro de litio, donde el flúor tiene una mayor cantidad de electrones que el litio, ¿sí? Además de esto, pues un detalle bastante importante respecto a los enlaces iónicos es que estos tienen una tendencia hacia formar estructuras cristalinas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo se forman estos enlaces iónicos, ¿listo? Entonces, pues en general, nosotros siempre planteamos las reacciones como una mezcla entre dos compuestos en los estados que se nos presenten, ¿sí? Como puede ser el caso aquí para el sodio y el cloro en su estado más natural podemos ver que estos pueden reaccionar para formar cloruro de sodio, ¿sí? Pero esto no es la imagen completa de la reacción, ya que pues tenemos que entender qué le pasa a cada uno de estos elementos a medida que progresa la reacción. Lo primero de ello es que siempre vamos a buscar llevar los elementos hasta un estado gaseoso completamente disociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio inicialmente tendría que pasar desde sodio sólido a sodio gaseoso y después de sodio gaseoso a sodio gaseoso ionizado porque estamos formando un compuesto iónico, ¿sí? Aquí entra el concepto de ionización que ya hemos discutido en la primera clase. Aparte de esto, pues el cloro, a pesar de que ya está en su forma gaseosa, está en un estado molecular, ¿sí? Por lo cual inicialmente tenemos que disociarlo para la formación del cloro atómico gaseoso, ¿sí? Y luego este cloro atómico gaseoso tenemos que entregarle un electrón, que es el electrón que viene del sodio, para formar un cloro aniónico, ¿sí? Que aquí entra de nuevo un concepto ya visto como la afinidad electrónica. Y al final, pues estos dos elementos en sus estados catiónico y aniónico van a reaccionar entre sí para formar el compuesto que estamos buscando, ¿sí? Que en este caso corresponde al cloruro de sodio sólido cristalino. ¿Y qué sucede aquí? Aquí se libera una energía. ¿Por qué? Porque estamos formando un enlace, como ya lo habíamos visto antes, pero también porque estamos formando una red cristalina, ¿sí? ¿Qué significa que formemos una red cristalina? Que estamos dándole orden a una estructura y cuando nosotros ordenamos, limitamos el movimiento y al limitar el movimiento se tiene que liberar energía de alguna manera. ¿Listo? Pues aquí pues vamos a ver más o menos cómo es este desarrollo. Entonces tenemos el sodio metálico que tiene que pasar por estas reacciones de sublimación y ionización y el cloro gaseoso, que pues es el cloro molecular, como tiene que pasar por su disociación y afinidad electrónica. Luego estos dos se mezclan ya en sus iones, pero la forma iónica no se queda así libre, sino que al incorporarse la energía de red, la cristalización, obtenemos un arreglo periódico que es un cristal o la sal común de mesa que vemos todos los días, ¿sí? Pero, pues, el enlace iónico no solamente está presente en forma de sólido, ¿sí? O sea, si nosotros tomamos un compuesto iónico, él no solo puede estar como un sólido común, sino que también puede ser parte de una solución, es decir, si nosotros tomamos la sal común de cocina y la disolvemos en agua, tenemos una solución con iones, ¿sí? ¿Qué tienen de especial estas soluciones? Bueno, como nosotros estamos disociando un sólido iónico, ¿sí? Que tiene sus cargas positivas y negativas, cuando lo ponemos en una solución, este se estabiliza porque el agua viene y se acerca y le permite disminuir sus energías. Este permite la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque tenemos especies con cargas en la solución, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un agua ultra pura, que no tuviera ningún ion en solución, esta agua probablemente no sería muy buena conductora. ¿Por qué? Pues porque no tenemos iones en solución que nos permitan esta conducción de electricidad, ¿sí? Además de esto, pues los compuestos iónicos también pueden ser como sales fundidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros si llevamos un sólido y lo calentamos lo suficiente, incluso la sal se puede transformar en un líquido.
Y estos son extremadamente buenos conductores, ¿sí? No solamente son buenos conductores eléctricos, sino que también suelen ser buenos conductores térmicos. Pero pues lo más importante a la hora de estudiar estos sólidos iónicos es estudiar la forma en la que están organizados, ¿sí? Ya que esta forma en la que se organizan nos permite entender mucho ciertas propiedades, como lo es el caso de la dureza o la reactividad de un compuesto iónico, ¿sí? Esta forma de organizarse se le llama las redes de Bravais y pues son ciertos arreglos periódicos, ¿sí? Como podemos ver aquí, que tienen formas geométricas definidas. Eh, pues estas formas no vamos a atravesar todas y cada una de ellas, pero tenemos diferentes arreglos cúbicos, diferentes arreglos tetragonales, hexagonales, arreglos ortorrómbicos, romboedrales, monoclínicos, etc. ¿Sí? Eh, Estos arreglos, pues en lo que varían es en las distancias, ¿sí? Que tiene cada uno de sus lados o en los ángulos que tiene cada uno de ellos. Por ahora solo vamos a trabajar con arreglos cúbicos para simplificar un poco las cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, vemos que este tiene un arreglo cúbico centrado en las caras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es un arreglo cúbico centrado en las caras? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, el caso del cloro. ¿Sí? Tenemos siempre para un arreglo cúbico, pues para una celda cristalina en general, celda unitaria, vamos a tener átomos en las esquinas. ¿Sí? Entonces nos guiamos, tenemos todas las esquinas con átomos de cloro, ¿sí? Y luego nos fijamos en dónde hay otros átomos de cloro. En este caso, pues, por ejemplo, vemos que los átomos azulitos que corresponden con el anión cloro están en cada una de las caras de nuestro compuesto, ¿sí? Entonces, por aquí, en la cara superior, inferior y a los lados, tenemos en el centro ubicado un átomo de cloro, pues un átomo de cloro aniónico. ¿Esto cómo lo podemos ver mejor representado? Bueno, si nos vamos aquí a la representación de esferas grandes y pequeñas, vemos que el cloro, como ya habíamos discutido, los aniones son más grandes que los cationes, entonces el cloro ocupa la mayor cantidad de espacio ubicado en su arreglo de cúbico centrado en las caras, y tenemos el sodio ocupando los otros espacios pequeños, ¿sí? Pues esto nos permite determinar muchas cosas, densidades y demás, pero ya vamos a ver eso en los ejercicios. Hay que tener en cuenta que, pues, dependiendo del compuesto o del elemento, vamos a tener diferentes arreglos periódicos, como es el caso, por ejemplo, el polonio es el único elemento, o sea, puro de la tabla periódica, que tiene un arreglo cúbico simple, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco del enlace covalente. Como ya habíamos discutido anteriormente cuando estábamos construyendo las estructuras de Lewis, pues los enlaces covalentes se dan por compartir electrones de valencia, ¿sí? Estos compartimientos de electrones de valencia, pues, nos sugieren que cada átomo aporta un electrón. Por ejemplo, aquí, en estos casos de reacciones entre el hidrógeno y un halógeno o un calcógeno, vemos que el hidrógeno aporta un electrón y el bromo o el azufre aportan otro electrón para formar sus enlaces, ¿sí? Los enlaces covalentes no son necesariamente compartir un solo electrón, también pueden compartirse dos o tres, pero pues esto lo podemos ver representado por cómo a medida que acercamos estos átomos, se va formando una mayor concentración electrónica en el centro, ¿sí? O sea, aquí no estamos polarizando tanto hacia un lado o hacia el otro, sino que estamos intentando compartir homogéneamente estos electrones, ¿sí? Pues aquí hay algo importante, y es que a la hora de formar estos enlaces, pues por la teoría de orbital molecular, ¿sí? Inicialmente, la mayoría de átomos, pues, sencillos con los que trabajamos, el carbono, el nitrógeno, tienen que formar ciertos orbitales híbridos, ¿sí? Aquí es donde entra el fenómeno de la hibridización, y esto sucede por la combinación de nuestros orbitales atómicos con ellos mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el carbono, un elemento clásico, quiere reaccionar con cuatro hidrógenos para formar el metano, este necesita tener cuatro electrones disponibles solos, ¿sí? Lo más lógico que podríamos proponer sería que un electrón del orbital 2s se pasara a un electrón de un orbital 2p vacío, y así tendríamos todos estos orbitales listos para formar un enlace. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos esa transferencia del electrón, tenemos el orbital px que puede formar un enlace, el orbital py que puede formar otro y el orbital pz que forma otro.
pero nuestro orbital 2s va a estar opacado por esos otros orbitales y no va a poder formar un enlace fácilmente. Así que se desarrolló la teoría de esos orbitales hibridizados, donde estos dos electrones de aquí del orbital 2s y estos dos electrones del orbital 2p se van a juntar para formar un grupo de orbitales que los conocemos como orbitales sp3. ¿Qué quiere decir sp3? Que combinamos un orbital s con tres orbitales p. ¿Sí? No solamente existen los orbitales sp3, también existen los sp2 o los sp únicamente. Y estos, pues al combinarlos, tenemos una geometría que sí nos permite la reacción con 4 átomos de hidrógeno individualmente, ¿sí? Y pues esto lo podemos ver aquí en este caso para la molécula del metano, donde tenemos el carbón en el centro y tiene sus 4 átomos de hidrógeno rodeándolo. ¿Qué le da la geometría? Bueno, esto es por un principio de repulsión de pares electrónicos, el VSEPR, y esto pues nos indica que la forma que se genera cuando tenemos 4 orbitales, ¿sí? Es la de un tetraedro. ¿Por qué? Porque es la figura geométrica con los mayores ángulos de separación entre todos, ¿sí? O sea, aquí entre este hidrógeno y este hidrógeno, y este hidrógeno y este hidrógeno, todos tienen la misma separación de 109.5 grados entre ellos, ¿sí? Y esta separación es la que nos brinda mayor estabilidad porque hay menor repulsión entre los electrones del sistema. ¿Ok? Esto no solamente sucede con los orbitales S y P, también tenemos el caso en el que se pueden hibridizar, o sea, se pueden combinar los orbitales D. ¿Sí? En este caso, pues tenemos la formación de los orbitales sp3d o sp3d2. Y esto pues no es algo que solamente esté en la teoría, sino que también existen compuestos reales que tienen estos fenómenos, como es el hexafluoruro de azufre o el pentacloruro de fósforo, ¿sí? Y estos pues generan estas estructuras de aquí, como podemos ver, con sus orbitales formando los enlaces. ¿Listo? Hay que tener algo en cuenta y es que esta teoría de orbital molecular pues nos ayuda a entender muchas cosas, como los enlaces múltiples, ¿sí? Cuando hacemos diferentes hibridizaciones, tenemos diferentes orbitales involucrados y por lo tanto pues podemos formar enlaces de múltiples formas. También nos ayuda a explicar las geometrías moleculares según cómo estén distribuidos estos orbitales híbridos, ¿sí? Como es el caso, pues aquí vemos diferentes geometrías para el dióxido de carbono, que es plano, pues lineal, perdón, para el dióxido de azufre, que tiene este ligero ángulo en forma de V, para el amoníaco, que es algo similar a tetraédrico, pero en este caso aquí arriba hay un orbital con electrones, ¿sí? Y por eso tiene la forma trigonal bipiramidal, o el caso del tricloruro de boro, que es trigonal planar. Y ya por último, pues nos ayuda a entender también un poquito, esto es una teoría más avanzada, que es la de los orbitales de antienlace, y esto nos permite como explicar más fenómenos dentro de los enlaces químicos. Pero no vamos a entrar en esto porque sería muy complejo para esta clase. ¿Listo? Bueno, ya como por terminar, vamos a ver un poquito cómo resolver ejercicios relacionados con esto. ¿Sí? El primero de ellos es un ejercicio de conteo de átomos en una celda unitaria para diferentes tipos de redes de Bravais, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a contar cuántos átomos hacen parte de una red cúbica simple, cuántos hacen parte de una red cúbica centrada en las caras y cuántos hacen parte de una red cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocer cuántos átomos tenemos en nuestra red? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber cuántos átomos hay en general en la estructura y multiplicarlos por la fracción de este átomo que hace parte de la celda, ya que pues, como podemos ver en estas imágenes, a pesar de que en total hay 8 átomos que están haciendo parte de esta estructura cúbica simple o cúbica primitiva, solo un octavito de ese átomo hace parte de la red en sí. ¿Sí? Y para esto pues vamos a tener que identificar en qué parte de la red cristalina está ubicado esto. Entonces, por ejemplo, para una red cúbica simple o cúbica primitiva, tenemos 8 átomos en general que están haciendo parte de su estructura, ¿sí? Pero como hacen parte de la esquina, ¿sí?
Si nosotros cortamos este átomo para que quede perfectamente dividido en la esquina, vamos a darnos cuenta de que solo 1/8 del átomo está adentro de nuestra red cristalina, ¿sí? Y pues si multiplicamos los 8 átomos que tenemos por el octavo que hace parte debido a que está en la esquina, sabemos que en total, para esta red cristalina vamos a tener un átomo. ¿Sí? O sea, en total solo un átomo o sea, hace parte de nuestra estructura. Por ejemplo, si nos vamos para una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es esta de aquí, vemos que de nuevo tenemos las 8 esquinas compartiendo su octavo de átomo, pero en el centro tenemos un átomo completo que nos está dando esta estructura, ¿sí? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Inicialmente tenemos nuestras 8 esquinas multiplicadas por un octavo y tenemos un átomo en el centro que por lo tanto está completo dentro de nuestra estructura. Y esto nos hace ver que tenemos 2 átomos en total dentro de una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ya por último, pues tenemos como la estructura más compacta, digámoslo así, que sería la estructura de cúbica centrada en las caras. Y esta estructura, como todas, va a tener sus 8 átomos en las esquinas. Esto no es únicamente para las estructuras cúbicas, sino también para todo el resto de romboedrales o hexagonales, que vamos a tener todos los átomos en las esquinas aportando un octavo, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos 6 átomos por cada una de las caras de un cubo, 6, que aportan la mitad. Porque si nosotros tomamos un átomo y lo ponemos en una cara y lo partimos, vamos a darnos cuenta de que solo la mitad hace parte de nuestra celda unitaria, ¿sí? Y esto, pues, 8 por un octavo y 6 por un medio, está 4. ¿Listo? Entonces aquí vemos como hay una diferencia bastante notoria entre cada una de las celdas unitarias, ¿sí? Y por lo tanto va a haber una gran diferencia entre las propiedades que tienen estos diferentes compuestos, ¿sí? Bueno, el mismo proceso se sigue para cualquier red de Bravais, ¿listo? O sea, si nosotros nos vamos aquí atrás y vamos a contar cuántos átomos hay, por ejemplo, aquí en el ortorrómbico centrado en la base, o el monoclínico centrado en la base, etcétera, seguimos el mismo procedimiento. Observamos qué tipo de átomos hay, bien sea en las caras o en el centro o en las esquinas, y luego los dividimos según qué parte esté perteneciendo a nuestra celda unitaria. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo que está parecido al planteado en las Olimpiadas del año pasado, donde se dice, bueno, el calcio metálico cristaliza en una estructura cúbica centrada en las caras. Y aquí nos ponen la figura de cómo es un compuesto cúbico centrado en las caras. ¿Cuántos átomos hay en la celda unitaria? Calcular el parámetro de celda, que es el lado, ¿sí?, de nuestra celda unitaria, y sabiendo que el calcio tiene un radio atómico de 0,197 nanómetros. ¿Y cuál sería la densidad de la celda sabiendo que el calcio pesa 40,078 gramos por mol? ¿Listo? Entonces, vamos por partes. Tenemos 3 partes en este ejercicio. Inicialmente hay que averiguar cuántos átomos hacen parte de esta celda. Luego tenemos que ver cuánto es el parámetro de celda, o sea, la altura o el ancho o la profundidad. En este caso, como es cúbica, todos son lo mismo. Y por último, averiguar la densidad sabiendo lo que pesa y el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, toda estructura cúbica centrada en las caras, seguiríamos el mismo proceso que vimos en el ejercicio anterior, y vamos a llegar a que tienen 4 átomos como parte de su estructura cristalina, ¿sí? Entonces, pues el procedimiento es el mismo, tomamos los 8 átomos de las esquinas, los dividimos por un octavo, que es lo que pertenece a nuestra celda unitaria, y tomamos los 6 átomos de los lados y los partimos a la mitad y así obtenemos 4. ¿Listo? Además de esto, pues tenemos que calcular cuánto es el parámetro de celda, ¿sí? O sea, nuestra altura o anchura. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vemos que no tenemos una forma de obtenerlo directamente, solo midiendo radios, porque estos átomos de aquí no están en contactos y esta distancia entre los 2 átomos de las esquinas no corresponde ni a un radio, ni a 2 radios, ni a nada por el estilo, ¿sí? Pero si nos vamos un poquito trigonométricos y tomamos en cuenta el teorema de Pitágoras, vamos a ver que en la esquina, ¿sí?, en la esquina digo, en la diagonal, tenemos
4 radios de distancia, ¿sí? Porque tenemos un radio aquí de este octavo de esfera, tenemos otro radio aquí, así que ya van 2 radios atómicos que conocemos, y por último en el centro tenemos esta esfera completa, que entonces nos da un diámetro, que serían 2 radios, ¿sí? Así que en la diagonal tenemos 4 radios en total para medir esta distancia de la celda unitaria. Y pues como es una celda cúbica, sabemos que la altura de este triángulo y la base de este triángulo van a ser exactamente lo mismo. Así que si planteamos la ecuación del teorema de Pitágoras, vamos a ver que la hipotenusa al cuadrado, que va a ser 16r al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado por la base al cuadrado, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación, tenemos entonces que 16r cuadrado es igual a 2a cuadrado, ya haciendo el despeje un poco para llegar hasta la fórmula final, llegamos entonces a que el parámetro de celda va a ser igual a 2 raíz de 2 por el radio, ¿sí? Esto va a ser igual siempre para cualquier celda cúbica centrada en las caras. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma geometría. Lo único que va a cambiar es el radio atómico para cada una de las especies, ¿sí? Eh, para cada diferente tipo de celda, es decir, una cúbica simple o una cúbica centrada en el cuerpo, va a ser algo diferente. Bueno, entonces ya pues reemplazando este valor de 0,197 nanómetros que habíamos obtenido de información para el ejercicio, llegamos a que el parámetro de celda para este sistema va a ser 0,557 nanómetros, ¿sí? Cosa que sería de esperarse ya que pues está por encima del radio de un átomo. ¿Listo? Bueno, y ahora, ¿cómo determinamos la densidad para la celda? Si lo único que sabemos es lo que pesa un mol de átomos de calcio. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ignoren la fórmula completa, vamos a ir por partes. Entonces, la densidad de cualquier átomo, compuesto, lo que sea, va a ser la masa sobre el volumen, ¿sí? El volumen es algo que fácilmente podemos determinar ya que conocemos la altura y pues al ser un cubo va a tener sus 3 dimensiones iguales, por lo cual su volumen es el parámetro de celda al cubo, ¿sí? Pero, ¿cómo determinamos la masa que hay en total en esta celda? Entonces, eh, como ya sabemos, pues el calcio pesa 40,078 gramos por mol de átomos de calcio, ¿sí? Entonces, para transformar esto en átomos y saber cuánto pesa un átomo en gramos, lo que hacemos es dividir la masa molar entre el número de Avogadro, ¿sí? Si pues hacemos aquí, si nos fijamos un poquito en las unidades, vamos a ver que dividiendo la masa molar entre los entre el número de Avogadro, vamos a llegar a que se cancelan estos moles, ¿sí? Y quedamos en que va a pesar 40,078 gramos por 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? O sea, va a tener ese peso por átomo. Y luego, como ya sabemos cuántos átomos hay en esta estructura, ¿sí? En este cubito que hemos planteado, lo multiplicamos por 4 átomos. Este número pues va a depender de qué tipo de celda sea. Si tenemos una cúbica centrada en el cuerpo, pues serían 2, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hacemos esta división aquí, entonces normalizamos respecto al peso por átomo y luego lo multiplicamos por la cantidad de átomos. Y así vamos a obtener la masa que hay en esta celda unitaria. ¿Listo? Y pues ya después de hacer todo el tratamiento matemático, las multiplicaciones y demás, llegamos a que va a haber un total de 1,567 por 10 a la menos 21 gramos por nanómetro cúbico, ¿sí? Pero pues esta realmente no es una unidad muy común para reportar densidades, por lo cual pues vamos a pasar en vez de gramos por nanómetro cúbico a gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que gramos por mililitro, ¿sí? Pues esta densidad, si ustedes van y la comparan con la densidad reportada para el calcio metálico, van a ver que realmente es algo muy parecido y es porque pues así es como se determinan las densidades. Estamos teniendo en cuenta el espacio vacío que hay en una celda y llegamos a un fenómeno pues macroscópico como es el caso de la densidad. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, si algo me pueden preguntar. Ya saben que todo esto está disponible en el canal de YouTube de las Olimpiadas y pues
Espero que estas asesorías les hayan servido de algo para el examen que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, como no hubo ninguna pregunta, entonces les deseo mucha suerte, aunque me imagino que no la necesitan, para las Olimpiadas de Química. Y pues nada, espero que esto haya sido de utilidad. Si no es para las Olimpiadas, entonces que sea para obtener conocimiento de cosas de química para la vida. ¿Listo? Que tengan una buena tarde y pues nos estaremos viendo después. Hasta luego.